Si usted piensa que la cosa va lento, tenga un poquito de calma, un poquito nada más. Miren, Maduro estuvo ya a punto de abandonar el poder en Venezuela. Y ya les voy a desarrollar este bombazo porque viene además con una cola reciente. Y el secretario Marco Rubio ha oficializado lo que veníamos analizando. Estados Unidos no solo está metiendo mucha presión con el despliegue militar, sino que construye una coalición internacional para combatir los cárteles de drogas, traducción, para combatir a Maduro, Diosdado Padrino y su régimen de bandidos. Y cuando hablamos de cárteles, recuerde, hablamos directamente de ellos y le quieren dar una callapa. Si no, entonces, ¿por qué el dictador acaba de pedirle a la ONU que le echen una ayudadita, que diría María Bolívar, ¿verdad? No di que todo era humo. Y es que además Argentina declara como organización terrorista al Cártel de los Soles, mientras que se revelan las primeras fotos de las actividades militares del buque de asalto anfibio, el USS Iwo Jima, rumbo al Caribe. Súmele a esto que el gobierno de Curazao pide a sus ciudadanos tranquilidad y evitar viajar a Venezuela hasta nuevo aviso, y que el gobierno de Petro confirma que hay 38 colombianos detenidos en Venezuela. Denuncian que no hay acceso a la asistencia consular y confirman también que la madre de Petro no consumió ácido fólico durante el embarazo. ¿Qué tipo tan gafo de verdad? Pues que de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. ¿Se ha preguntado usted por qué Maduro y Silita ya no bailan salsa? Bueno, seguramente porque estaban muy preocupados en marcar la milla. No es una opinión mía, ni tampoco es un chisme de TikTok. Esto que va a escuchar lo extraemos del demoledor informe que sacó a la luz el medio Semana y que, por si fuera poco, compagina con una información del medio brasileño Defensa.net de hace muy escasas horas. Este revelador informe, conocido en exclusiva por Semana, da detalles de un momento crucial que habría tenido lugar en Venezuela justo antes de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Se trata de una decisión que estuvo a punto de tomar el dictador venezolano Nicolás Maduro de abandonar el poder en el marco de las negociaciones que se llevaban a cabo con la oposición. Las dinámicas internas del chavismo han jugado un papel crucial en la consolidación de estas estructuras criminales. Comienza diciendo un documento de inteligencia de Medio Oriente, ojo allí, conocido por ese medio de comunicación. Y si mencionan Medio Oriente, la cosa fumea por Qatar. Antes de las elecciones pasadas, Nicolás Maduro consideró abandonar el poder en el marco de las negociaciones con la oposición y las fuerzas de Estados Unidos atrás. Sin embargo, Diosdado Cabello, preocupado por los riesgos que implicaba la exposición de secretos sensibles del régimen, presionó a Maduro para que permaneciera en el poder, dice el texto. Cabello utilizó su control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el aparato de inteligencia para garantizar la continuidad del régimen, protegiendo sus intereses personales y los del Cártel de los Soles, lo que es lo mismo, agregó el documento. Por otro lado, el informe, que no solo está en poder de inteligencia militar de Colombia, sino de otros países, habla de los nexos entre el chavismo, el ELN y las Fuerzas Armadas venezolanas y también el Cártel de los Soles, que en su esencia es exactamente el mismo ente. El texto da cuenta de que Diosdado Cabello era el encargado de supervisar, o es, las operaciones entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algo que hemos denunciado por activa y por pasiva, porque estos tipos son sus empleados. Su supervisión directa de las operaciones demuestra el nivel de integración entre actores estatales y criminales en Venezuela. Las acciones coordinadas entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros socios internacionales reflejan un esquema complejo de crimen organizado que trasciende fronteras y amenaza la estabilidad regional, agregan. Un informe que quizá el día de mañana les traiga completo, ya que la información es exclusiva de, como les decía, el medio La Razón. Pero ahora, junto con la salida de esta noticia, hay una mucho más fresca. Y es que hace escasas horas salta entonces una nueva información que viene por la misma calle, y es que el medio brasileño Defensa.net revela la Operación Imerí o Imeri, un plan discutido entre Brasil y el chavismo para rescatar a Nicolás Maduro y sacarlo clandestinamente a territorio brasileño antes de que caiga en manos del Comando Sur, o sea, un plan B, como quien dice. Según el reporte, el canciller brasileño Mauro Vieira y su par chavista Iván Gil habrían conversado el 21 y el 22 de agosto en Bogotá sobre opciones de fuga.
vía marítima, usando el portahelicópteros Atlántico, fragatas y además comandos de élite. O vía aérea con un KC-390 de la Fuerza Armada brasileña en una extracción relámpago desde Venezuela hasta Boavista, Roraima. La maniobra se camuflaría como ejercicio militar o una misión humanitaria sin que tuviera que pasar por el Congreso de Brasil. Pero es que incluso sectores de la Marina brasileña se han opuesto a colaborar con un régimen narcoterrorista, mientras que Estados Unidos sigue muy de cerca y advierte sanciones, explica el largo artículo que les voy a dejar en la descripción de este video para quien quisiera echarle un vistazo, y si usted lo quiere lo puedo desarrollar completo el día de mañana porque es bien largo. Aunque la operación no está confirmada, la sola existencia de esas conversaciones evidencia que la dictadura ya prepara la huida de Maduro. Sus días están contados. Pero no pasa nada. Todo esto es humo. Por eso es que el régimen salió ayer llorando a pedirle cacao a la ONU, ¿verdad? Y ya les voy a hablar de eso. Pero antes, les tengo una denuncia grave, no, gravísima. Y quisiera pedirles que me dejen saber en los comentarios encarecidamente si tienen conocimiento de esto que les voy a contar en estos momentos. Y es que me han hecho llegar que trabajadores de PDVSA fueron inscritos en la milicia bolivariana sin haberlo solicitado ni autorizado. La notificación llegó de forma directa. Ya estaban registrados como milicianos. No hubo convocatoria previa, ni opción de rechazar, ni explicación detallada del proceso. Se trata de personal civil que ahora figura en una estructura militar sin haber participado en ningún trámite voluntario. La inscripción se realizó sin consentimiento individual, sin firma y sin claridad sobre las implicaciones. Y esto me lo acaban de hacer llegar directamente y le agradezco muchísimo a la persona que lo hizo. Y repito, no es que esto sea grave, es que es gravísimo. Porque de ser así, ¿qué significa realmente que un trabajador civil, como los de PDVSA, sea inscrito en una estructura militar como la milicia bolivariana sin su consentimiento explícito? Imagine usted por un momento qué implicaciones puede tener esto para su libertad individual, si de repente se encuentran vinculados a un grupo armado sin haber elegido ese camino, erosionando así, por supuesto, el principio de voluntariedad que es fundamental en cualquier sociedad democrática. Claro, la de Venezuela no lo es. Y convertir a empleados ordinarios en piezas involuntarias de un aparato de control estatal. ¿Qué pasa si esta inscripción forzada no es un hecho aislado, sino es que es parte de una estrategia para extender el poder militar sobre sectores clave? Esto, por supuesto, viola los derechos constitucionales y las reglas internacionales, como el derecho a la libertad de asociación o el rechazo del trabajo forzoso. ¿Y qué riesgos enfrentan estos trabajadores si ahora figuran como milicianos sin haberlo solicitado? ¿Podrían ser llamados a acciones que no desean o enfrentar cárcel si lo rechazan? Seguro que sí. El panorama mayor: ¿podría esta práctica ser un síntoma de un régimen que busca militarizar a la sociedad para perpetuarse? ¿Qué rol jugarán las denuncias como esta en exponerlo? ¿Y cómo podría la comunidad internacional o los propios trabajadores responder para revertir esto? Sumamente grave, y les pido una vez más que si usted tiene información de algún familiar o usted mismo, me lo haga saber a través de la caja de comentarios. Mensaje que me acaban de hacer llegar hace escasos minutos, justamente antes de que empezara a grabar el programa del día de hoy. Ya veremos. Primero Estados Unidos, luego Ecuador el 14 de agosto. Guyana, Trinidad y Tobago lo han dicho sin oficializarlo. Paraguay lo hizo el 21 de este mes y Argentina el día de ayer. Súmele la voluntad de Panamá y República Dominicana. Y es que, en efecto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país está construyendo una coalición internacional para combatir a los cárteles de la droga. Durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Donald Trump el día de ayer, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó el trabajo conjunto con varias naciones de América Latina y del Caribe para enfrentar el tráfico de droga y, por supuesto, a sus cabecillas. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno mortal, afirmó Marco Rubio, y este es un fragmento de sus palabras. Por primera vez en la era moderna estamos combatiendo a los cárteles que están envenenando a nuestras ciudades. Y esto es un esfuerzo de equipo. Es el equipo de Christie, de Pete, de Pam. Y estamos obteniendo una sustancial cooperación. Ecuador, Guyana, Trinidad, Argentina.
todos están tratando de colaborar. Vamos a frenar el ingreso de drogas. El secretario de Estado destacó la colaboración de países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Argentina, que se han unido a los esfuerzos para combatir este flagelo. Rubio enfatizó que la estrategia no se limita a detener la entrada de drogas, sino a crear una red global para enfrentar el problema en su origen. Vamos a detener la entrada de drogas y estamos teniendo incautaciones récord. Pero otra cosa es construir una coalición contra este flagelo a nivel internacional, concluyó Rubio. Y es que en ese mismo discurso, como les decía, habló de pasar al ataque y dejar la posición defensiva, por lo que no hace falta ser Kissinger, como diría Maduro, para entender lo que quiso decir, que van activamente por la caída de esa estructura. Porque ampliando la nota, el ejecutivo del presidente argentino Javier Milei declaró este martes al Cártel de los Soles como una organización terrorista, otro país que se suma a una medida que ya habían anunciado recientemente Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos. Anunció en un comunicado del gobierno de Javier Milei, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el gobierno nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional, conocida como Cártel de los Soles, al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, REPET, como se llama en Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia. Milei compartió el anuncio en sus redes sociales junto a un breve mensaje del lado correcto de la vida, ni siquiera de la historia. La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan las actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región. Con esta medida, la Argentina fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y en materia de justicia en estrecha coordinación con sus socios regionales y multilaterales. Reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables. La inscripción en el REPET habilita la aplicación de las sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege el sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. ¿Son ideas mías o ahora sí se le está poniendo el mundo chiquito al narcodictador sanguinario? Y ayer martes surgieron las primeras imágenes previas a la movilización militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, específicamente del buque anfibio USS Iwo Jima LHD-7. Menudo nombre. El mensaje publicado por la cuenta especializada en noticias militares SI Defensa escribió: el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima LHD-7 efectuó un entrenamiento oficial en alta mar con operaciones de helicópteros y alas fijas. También se llevaron a cabo varios preparativos de carga de artillería, RAM y Sea Sparrow mientras se dirigían hacia Venezuela, agregó. Imágenes nada alentadoras para el futuro de la dictadura. Pero como lo que usted acaba de ver es humo, recuérdelo, según las mentes más averiadas del país, por supuesto, que sean ellos, con su poca capacidad intelectual y de raciocinio, que nos expliquen entonces qué hace Maduro pidiendo cacao a la ONU. El canciller del Cártel de los Soles, Iván Gil, se reunió este martes 26 de agosto con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, y conversaron sobre las amenazas que enfrenta la región por parte de los Estados Unidos ante el despliegue de las unidades militares e incluso armas nucleares en el Caribe, dice Iván Gil, atentando contra la paz. Pobre diablo. Este debe creer que un submarino nuclear se le llama nuclear porque lleva una bomba nuclear, porque así de pilas son en el chavismo. Por medio de un comunicado difundido por Telegram, como es de costumbre con el fantoche este, la narcocancillería indicó que solicitaron el apoyo para restablecer la sensatez. Entonces, yo voy a aprovechar, ya que estamos hablando de sensatez, Iván Gil, el Gil, para dejar esto por aquí y me desplazo.
La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Y entonces, ¿a cuál de los Hills le creemos? Igualmente afirmaron que Estados Unidos está usando falsas narrativas para justificar agresiones contra el país y enfatizaron, apoyados en el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU, que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos. Gianluca tiene que haberse estado riendo a carcajadas al llegar a su casa, yo se lo aseguro. Y el gobierno del Chavo del Ocho, de Gustavo Petro, reconoció que 38 ciudadanos colombianos permanecen bajo detención arbitraria en Venezuela sin que la dictadura de Nicolás Maduro ofrezca información sobre su situación, ni jurídica, ni que permitan asistencia consular correspondiente. Bueno, Petro. ¿Y entonces? La revelación se encuentra en una respuesta oficial de la Cancillería colombiana a un pedido de información pública presentado por el abogado Andrés Soto. En el documento, la entidad precisa que se tiene conocimiento de 35 hombres y 3 mujeres que permanecen detenidos. Según el texto, las autoridades venezolanas no han informado sobre los delitos que se les están imputando, ni tampoco sobre los tribunales que llevan sus casos, el lugar exacto de su reclusión, ni tampoco la fecha de la captura. Tampoco han autorizado asistencia consular para los connacionales, el clásico régimen del terror. Y es que mañana les traigo algo sobre los presos políticos que... esta candela. El abogado preguntó a la Cancillería de Colombia por la situación de los colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela y en esto se resume la respuesta o la no respuesta. Van 35 presos desde 2024, desde el 28 de julio de 2024 hasta la fecha. Venezuela no informa sobre su paradero, ni la situación jurídica, ni los cargos. Extraoficialmente se conoció que algunos hombres se encuentran detenidos en Rodeo 1, sin embargo, no se permitió el ingreso de funcionarios de la embajada y el consular a esa cárcel. Se desconoce además el paradero de las mujeres, posiblemente el INOF. Venezuela niega asistencia consular y bloquea el acompañamiento jurídico a estas personas y no hay certeza sobre una fecha de liberación. Y es que yo le tengo el dato, la fecha de la liberación, cuando saquen por los bigotes al tirano. Y es que además ratifica a Colombia que sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. Y entonces, ¿quién entiende las tonterías de Petro? Un día para adelante, otro para atrás. En definitiva, mientras el gobierno colombiano promueve públicamente acuerdos y lazos de amistad con Maduro, este tiene secuestrados a 35 colombianos sin dar información y sin respetar sus derechos, o sea, les pinta la cara. También es inaceptable seguir después de un año con el cuento de esperar a las actas. Y por cierto, van a echar para atrás lo de la zona binacional, pero eso también va a ser material del programa del día de mañana. Porque hoy, para cerrar, y con motivo del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el aumento de las tensiones entre Washington y Caracas, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, envió este lunes pasado, 25 de agosto, un mensaje a los habitantes de la isla. El gobierno pide a la comunidad de Curazao que se mantenga tranquila y que evite viajar a Venezuela hasta nuevo aviso. Nuestro pueblo puede estar tranquilo. La presencia militar en el Caribe es una medida preventiva y estratégica en contra del tráfico de las drogas, argumentó Pisas, quien hace una semana destacó que Willemstad coopera con esta operación norteamericana por enmarcarse en las prácticas de trabajo existentes entre nuestros países, ha dicho textualmente. A mediados de julio, la Cancillería del Reino de los Países Bajos, del cual forma parte Curazao y que no están en buenas horas con Maduro, notificó formalmente a las islas del Caribe neerlandés en torno a los riesgos de seguridad inherentes a cualquier viaje a Venezuela, y lo tocábamos en este espacio. Y ahora, tal y como hablábamos el día de ayer, pero de otro caso, en mal momento y mal enemigo, escogiste Maduro una vez más.
Te quisiste pasar de malandro con la delegación de los Países Bajos en Venezuela y mira quién te va a servir de estacionamiento para los buques que van por tu cabeza, la tuya y la de los tuyos. Bueno, saludos muy, pero muy especiales para Luis Becky, quien ha hecho un gran aporte a nuestro canal a través de los Super Thanks, aporte que agradecemos muchísimo porque Apolítico no es solamente este servidor que está acá, sino un equipo pequeño, pero un equipo al fin de personas que estamos comprometidas con la libertad de información y la libertad de expresión para los venezolanos en Venezuela, a los cuales se la han privado, y para los venezolanos que están en el mundo y no tienen acceso quizá a información más directa. Hablamos de editores, hablamos de diseñadores gráficos, hablamos de este servidor, hablamos de redactores, etc. Así que gracias, Luis, al igual que a todos ustedes que han donado a través de los Super Thanks para que esta plataforma se mantenga en pie. La mejor forma de ayudarnos también es que veas los videos, te suscribas, los comentes, le marques tu like y lo compartas con alguien que sabes que le va a agradar la información o la forma en que de acá llevamos la información. El resto es la cita de siempre de nosotros, todos los días, porque ya será hasta mañana. Y como siempre les digo, libertad o nada. Y sí, señores, seremos libres.